Dios me los bendiga nuevamente a todos. Es un placer nuevamente de estar con ustedes. Eh, Queremos darle la bienvenida nuevamente a nuestro canal, Iglesia Cristiana Siervos de Cristo, a la página. Todos los que se están conectando a nuestra página de Iglesia Cristiana Siervos de Cristo. Y es un placer para nosotros entrar hasta sus hogares y también a todos los lugares donde se encuentran en este momento. Si está conectado, que queremos decirle Dios me lo bendiga, Dios me lo prospere. Y hoy queremos continuar con los estudios que estamos llevando, estudios escatológicos, estudios sobre los últimos tiempos, y queremos continuar con la secuencia que habíamos dejado la semana pasada, y queremos continuar esta semana con lo que sigue, y así que consecutivamente vamos a estar haciéndolo hasta que terminemos todos los periodos escatológicos, para que así nos quede claro sobre las enseñanzas y más que nada de las enseñanzas del Apocalipsis. Terminamos más o menos la semana 70 de Daniel, y pues queremos continuar explicando periodo por periodo, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, y es un placer para mí hacerlo. Que más que nada quiero invitar a la Iglesia Cristiana Siervos de Cristo que se conecten, porque esto es importante para todos. Y si usted no pertenece a nuestra iglesia y está conectado, también le queremos decir bienvenido. Y ahorita pasamos un video como introducción, y es algo más o menos parecido a lo que va a suceder en el tiempo que estamos esperando la iglesia, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y queremos comenzar diciendo que Jesús prometió que volvería. Jesús prometió que volvería, y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Y quiero explicar la gráfica que quedó pendiente, que explicamos la semana pasada, y quiero pedir disculpas porque no nos habíamos dado cuenta que la gráfica se modificó al adaptar el video hacia la página. Se modificaron las gráficas, y hoy lo hemos podido arreglar, y quiero volverlo a explicar porque es nuestro punto de partida para esta enseñanza. Si ya está apareciendo ahí en la pantalla y usted la está mirando, queremos explicar sobre las flechitas. Más o menos quisimos mostrarle lo más que pudimos para poder entenderlo con más claridad. Y si usted está notando la flechita la primera flechita de abajo, que es una color rojo, y le quisimos poner colores para poder identificar el proceso sobre este tiempo escatológico. Y ahí la primera flechita dice iglesia, y si se da cuenta, esa flechita está apuntando hacia arriba, y enseguida de la flechita está la palabra arrebatamiento. Queremos explicar rápido. El periodo de la iglesia comienza cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Dios establece la iglesia, y el periodo de la iglesia más o menos no hay un tiempo exacto, pero más o menos a lo que la palabra de Dios dice, más o menos creemos que son como 2000 años el periodo de la iglesia, un poco menos, un poco más. Y termina el periodo de la iglesia cuando venga ese gran suceso que estamos esperando como hijos de Dios, el suceso del arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina el periodo de la iglesia, o más conocido como el periodo de la gracia. Y si se da cuenta, la flechita que sigue es una flechita color blanco que va hacia arriba, y nos podemos encontrar una nube arriba donde dice Tribunal de Cristo. La iglesia, después de que es arrebatada de la tierra, es llevada hacia el Tribunal de Cristo. Ese Tribunal de Cristo nada más y nada menos es para premiar o galardonar a aquellos que se esforzaron, dice Pablo, mientras estábamos en el cuerpo. Todo lo que hicimos, todas las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo físico,
este, Dios lo va a premiar, porque no es en vano el esfuerzo que hacemos aquí en la tierra de hacer obras. Dice, de hecho, Pablo lo dice, que las obras van a ser pasadas por fuego y las obras que permanezcan son las que van a ser premiadas. Vas a recibir un galardón. Con el fin de que, ¿para qué sirve ese galardón o ese premio? Bueno, después del tribunal de Cristo, cuando ya hayamos sido premiados según las obras que hayamos hecho, esos galardones nada más y nada menos los vamos a necesitar, porque si se da cuenta enseguida del tribunal de Cristo, todavía en las alturas está otro suceso que también la iglesia está esperando, y el gran suceso que sigue después del tribunal de Cristo se llama las bodas del Cordero. Después del tribunal de Cristo caminaremos hacia las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero consiste cuando Cristo se va a casar con la novia, que es la iglesia, y el vínculo se va a hacer fuerte. Por eso el Señor, nuestra relación con el Señor Jesucristo se va a hacer más fuerte, porque esa promesa de que un día íbamos a unirnos por la eternidad con Él se va a cumplir ahí, las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, ahí la iglesia y Cristo se van a unir. Y los galardones que vamos a recibir en el tribunal de Cristo, nada más y nada menos, es para cuando miremos al Señor Jesucristo, se los arrojemos a sus pies. Es el premio que tú vas a recibir como hijo de Dios por haber hecho buenas obras en la tierra. Ese premio es para que tú se lo des al Señor Jesucristo cuando lo veas. Dice la palabra de Dios que muchos van a sufrir vergüenza, porque algunos no van a tener premios, muchos no recibirán premios, pero después de ahí, de las bodas del Cordero, no sé si estás mirando el diagrama, dice la segunda venida de Cristo. Cuando estábamos hablando de la segunda venida de Cristo, aquí ya se está refiriendo cuando Cristo pone pie en tierra. Y eso va a suceder, si te das cuenta, la flechita va hacia abajo, cuando después de la tribulación o de la gran tribulación va a suceder una gran guerra que se llama el Armagedón. Es donde todas las naciones de la tierra se van a reunir para guerrear contra Israel. Y entonces Israel, al verse rodeado de todas las naciones de la tierra, pues se va a ver perdido. Y entonces ahora sí va a empezar a clamar hacia arriba, porque ellos ahorita claman solamente a un muro. Ellos están confiando en su religión, en el judaísmo. Pero en ese tiempo de esa gran guerra, donde se van a mirar ellos como perdidos, van a empezar a clamar hacia arriba. Entonces su clamor va a ser escuchado. Entonces el Señor Jesucristo dice que va a venir junto con los santos. Dice Cristo y los santos, junto con los santos, a venir a defender al pueblo de Israel. Y esos 7 años de tribulación y gran tribulación van a terminar con esa gran guerra, donde Cristo va a venir a defender a su pueblo. Ahí, en ese momento de ese encuentro de Jesús con su pueblo, defendiéndolo de todas las naciones de la tierra, en ese encuentro, ahí el pueblo de Israel va a aceptar al Señor Jesucristo. Lo van a reconocer ahora sí como el Mesías, y se van a dar cuenta que ese Mesías que está regresando a defenderlos es el mismo Mesías que ellos mismos crucificaron en la cruz del Calvario, y se van a dar cuenta. Entonces ahora sí lo van a reconocer. Entonces allí va a ser la transformación del corazón del pueblo de Israel. Ahora sí ya no va a ser ese pueblo religioso, ahora sí ya va a entender el pueblo de Israel el propósito que Dios tenía con ellos. Dios no quería que se hicieran religiosos, Dios quería tener una relación con ellos, así como Cristo la tiene con la iglesia, como Cristo tiene esa relación con los hijos de Él, los que han aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que ahora son iglesia. Esa misma relación que Cristo tiene con la iglesia ahora en este tiempo, entonces va a ser esa misma relación que
que Cristo va a tener ahora con su pueblo, con su nación. Y si te das cuenta, hay una flechita verde que dice el milenio. Después de esa gran guerra, hay 1000 años que se conocen como el reinado perfecto de Cristo. Satanás va a ser encadenado por 1000 años y entonces ya no engañará más a las naciones por 1000 años. Y entonces dice que nosotros los santos reinaremos juntamente con Cristo en la tierra. Y entonces 1000 años va a ser el reinado perfecto de Cristo. Si te das cuenta, la flechita sigue hacia adelante y termina ahí en una nubecita que dice eternidad. Hasta ahí ya seguirá la eternidad, pero antes de esto dice que después de los 1000 años será suelto Satanás un poco de tiempo más, será desencadenado y entonces vendrá con más furor y con más odio y va a engañar nuevamente a las naciones. Acuérdate que ahí, antes de esto, los 1000 años hay paz, hay armonía entre las naciones y Cristo está reinando juntamente con los santos, entonces hay armonía, pero cuando es soltado nuevamente Satanás, viene a engañar nuevamente a las naciones y los convence de hacer guerra contra los santos nuevamente. Entonces ahí dice la palabra de Dios que va a caer fuego del cielo y va a consumirlos. Entonces Satanás de ahí es ya arrojado al lago de fuego. Y ahí no puse en la gráfica lo que va a pasar con las almas que murieron sin Cristo, pero todas las almas que murieron sin Cristo, esto se le llama la segunda resurrección, van a ser llevados al gran trono blanco, y el gran trono blanco es un juicio que Dios va a tener contra todos aquellos que murieron sin haberle aceptado, sin haberlo reconocido. Siendo Dios un Dios justo, les va a explicar, ¿verdad? Como les va a enseñar el por qué van a recibir ese castigo eterno. Y después de ahí, pues ya sigue la eternidad. Si te das cuenta, entre flechita blanca que va hacia arriba y la flechita blanca que va hacia abajo, dice 7 años. Esos son los 7 años, que es la última semana de Daniel, la semana que falta. Acuérdate que han pasado 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe se está refiriendo al Señor Jesucristo, donde dice ahí que iba a ser muerto. Bueno, 69 semanas, entonces hay un paréntesis entre la semana 69 y la última semana. Ese paréntesis se reconoce como el tiempo de la gracia, o el tiempo de la misericordia de Dios, o el tiempo del periodo de la iglesia. Entonces, después de ahí ya viene, una vez que la iglesia es arrebatada, comienza la última semana de Daniel, con 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Quiero leerte unos versículos. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está diciendo Mateo, el mismo Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos sobre este gran suceso, ¿verdad? Dice que vendrá en las nubes, ¿ok? No hay que confundir la segunda venida, porque cuando se refiere a la segunda venida, hay ciertos versículos que hablan de una segunda venida, pero la segunda venida, cuando habla la palabra de Dios, hay 2 sucesos que se pueden confundir. La segunda venida en las nubes se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, y la segunda venida se está refiriendo al gran día del Señor, y el gran día del Señor se refiere a la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo va a poner pie en tierra. En las nubes no pone pie en tierra, pero en la segunda venida, el gran día del Señor, que se conoce como el gran día del Señor, o el gran día de la ira del Señor, ahí sí pone pie en tierra, y eso va a ser durante la guerra del Armagedón. Te quiero explicar esto porque es muy importante que no nos confundamos, ¿ok? De la venida del Señor en las nubes es una cosa, y la segunda venida del Señor, cuando pone pie en tierra, es otra cosa. Hay 7 años de por medio. Acuérdate que son los 7 años de la gran tribulación. Tenemos también 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero, ¿ok? Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? A que si el Señor Jesucristo viniera en este momento, acuérdate que los que estamos vivos, vamos a pasar un proceso, pero los que murieron antes, que están muertos o que murieron conociendo al Señor, primero que nosotros, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, las tumbas serán abiertas y sus cuerpos de una manera poderosa y sobrenatural, nuevamente esos cuerpos serán unidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene que unirse, porque ese cuerpo va a ser glorificado. Esa es la promesa del Señor. El cuerpo glorificado es el cuerpo adecuado para poder vivir en el cielo. Entonces, el Señor nos dio esa promesa de que iba a transformar nuestro cuerpo. Así como el cuerpo que Cristo tuvo cuando resucitó, así también el mismo cuerpo que el Señor le dio al Señor Jesucristo. De esa misma manera, el mismo cuerpo, también nosotros vamos a tener el mismo cuerpo, pero glorificado. Y ese va a ser el cuerpo con el cual vamos a poder vivir en el cielo. Entonces, los muertos en Cristo primero van a ser transformados sus cuerpos. Y dice que después nosotros vamos a ser levantados. Si en este momento viniera Cristo, estamos vivos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en la nube, vamos a ser levantados y en ese proceso de levantamiento nos va a transformar nuestro cuerpo para que podamos estar con Él en el cielo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. También dice en el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. Ahí dice, muy importante esa palabra, siempre, dice la palabra, siempre con Él, y siempre significa por la eternidad. Entonces, muy importante que entendamos eso. Hay dos cosas muy diferentes, porque siempre vamos a estar con Él, y esa es la promesa que Él nos está dando. Apocalipsis capítulo 3 dice, bueno, antes de leer ese versículo, quiero entrar, porque ya voy a comenzar aquí la segunda faceta del estudio, y quiero comenzar diciendo, porque esto es muy importante, entender que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Lo digo porque hay ciertas doctrinas que enseñan que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la última semana, de la semana 70 de Daniel, y algunos creen que la iglesia va a ser arrebatada en lo último de la semana 70 de Daniel. Pero nosotros creemos, porque hay muchos versículos que lo confirman, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la última semana de Daniel o la semana 70 de Daniel. Nosotros creemos, y creemos nosotros porque algunos que enseñan esta doctrina realmente hasta miedo les da enseñarla, ¿verdad? Porque se asustan por todo lo que el Apocalipsis nos dice. Las 70 semanas de Daniel, cuando el ángel le da la profecía a Daniel, no había mucha revelación. Yo me recuerdo que hace 35 años más o menos, que yo me recuerdo cuando yo obtuve mi primera enseñanza del Apocalipsis, no existía tanta revelación para explicar sobre estos grandes sucesos. Y de hecho las 70 semanas de Daniel ni se tocaban esos temas, y era muy imposible, lo voy a decir, o no lo voy a decir imposible, sino difícil de enseñar por causa de que no había la suficiente iluminación para poder entenderlo. Pero en nuestros tiempos ya es diferente, porque en nuestros tiempos ya hay mucha iluminación por parte del Espíritu Santo. Estamos más cerquitas del arrebatamiento de la iglesia, y estamos mirando muchas señales que están sucediendo, y que están comprobando que
que ya estamos cerquita de este gran periodo. Como lo dijo el Señor, el día ni la hora nadie lo sabe, pero sí podemos darnos cuenta más o menos qué tan cerca estamos de ese tiempo. Tal vez no es el tiempo exacto, como lo dice la palabra, el día ni la hora, pero sí podemos acercarnos al periodo, porque nos damos cuenta de las señales que están pasando, que se están cumpliendo. Entonces, mucha gente les da miedo enseñar esta palabra, porque realmente es una realidad ahora, como podemos mirar. La palabra de Dios dice que cuando la ciencia se multiplicara, y podemos mirar ahora que realmente la ciencia se ha multiplicado, la tecnología se ha multiplicado tremendamente. Nos quedamos sorprendidos cómo de 10 años para acá la tecnología ha avanzado bastante. Entonces, pero era una profecía que se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología respaldan las profecías de Dios. Y ahora podemos mirar con más claridad y entender con más claridad las profecías de Dios. Podemos entender estos temas apocalípticos y con más facilidad. Pero a algunos les cuesta trabajo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 3:10. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hebreos capítulo 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, y esto se llama arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y ahí está bien claro diciendo para salvar a los que le esperan, y los que le esperamos somos nosotros, la iglesia. Y en este caso, para salvarnos, ahí está exactamente refiriéndose a la ira que ha de venir, a la última semana de Daniel, o al tiempo de la gran tribulación. Se está refiriendo a eso. Muchos piensan que vamos a entrar a la gran tribulación, y yo he oído a algunos pastores, inclusive hasta escatólogos, que dicen que la iglesia va a entrar a la gran tribulación, y nosotros creemos que no va a ser así, porque la misma palabra lo dice con claridad, que Él nos va a salvar, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esto ya no se está refiriendo a la salvación del castigo eterno, por eso dice sin relación con el pecado, se está refiriendo exactamente a ese tiempo de gran tribulación. Dice ahí que entonces dice para salvar a los que le esperan, para salvarnos de esa gran tribulación. Ahora, muchas denominaciones enseñan lo contrario, que vamos a pasar la gran tribulación. Pero bueno, la palabra de Dios lo confirma, y yo te invito a que tú escudriñes la escritura. Y la misma palabra, la palabra de Dios no necesita que nadie la interprete. La palabra de Dios se interpreta sola. Lo que tienes que tener es el Espíritu Santo para que tú la puedas entender. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se está refiriendo exactamente a estos tiempos de gran tribulación. Entonces, yo creo que la iglesia no va a pasar sobre la gran tribulación. Vamos a ser levantados antes, vamos a ser levantados poquito antes de que comience esa gran tribulación. Vamos a tener a lo mejor una leve tribulación, como ya lo estamos viendo, hablando cuando está diciendo el Señor que en los postreros días iba a haber pestes, terremotos, temblores, hambres, nación contra nación se iba a levantar en guerra, el hijo con el padre, la nuera con la suegra, hermanos entre hermanos. Eso ya lo estamos viendo, ese tipo de tribulación, y a lo mejor vamos a ir mirando que esto se va a ir dando con más intensidad, y eso nos va a comprobar
que realmente vamos a estar cerca de que venga ese arrebatamiento. Eso sí, pero en cuanto a la ira o el castigo o la gran tribulación, eso no es para la iglesia. Eso no es para la iglesia. Entonces, es muy claro que nosotros podemos entender con la Escritura, porque la Escritura nos enseña, la Escritura señala con claridad que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad conocerá. El horrendo tiempo de la gran tribulación. La verdadera iglesia de Cristo no entrará en este periodo. Por eso es sencillo entenderlo, porque la palabra de Dios nos enseña claramente. No, para comenzar, yo quiero decirte que no existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación. No existe. El periodo de la tribulación es llamado el tiempo y angustia de Jacob, el tiempo de angustia de Israel, pero del Israel incrédulo. Pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. Hay que entender eso. Dios en su palabra siempre ha especificado el mensaje, claro, para lo que tiene que ver exactamente con su pueblo. Y hablando de su pueblo natural, hablando de Israel, hablando de los judíos, ¿verdad? Él siempre ha sido específico. Y también ha sido específico con los que son hijos de él, con todos sus hijos, con la iglesia. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice: «A cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Y ahí está diciendo, y está exactamente hablando de ese gran día, que es el día, el tiempo de la gran tribulación. Daniel 9:24 dice 70 semanas. Ahí está bien especificado, y eso me gustaría que pusieras atención, mi hermano, que me estás escuchando. Pon atención a este versículo. A Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahí muy claro está diciendo que son 70 semanas determinadas sobre tu pueblo. Y el pueblo ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Y específicamente, acuérdense que Daniel era judío. Entonces está hablando ahora la santa ciudad. ¿A qué santa ciudad se refiere? La que todos conocemos, a Jerusalén. Está diciendo que está determinado estas 70 semanas. Ahí le está hablando muy claramente el ángel. Se lo está diciendo a Daniel. ¿Ok? La iglesia no tuvo parte, que quiero que entiendas esto, la iglesia no tuvo parte en las 69 semanas. No tuvo parte, la iglesia no tuvo parte. Acuérdate que allí las 69 semanas que hasta ahora han pasado, llegaron hasta cumplirse hasta el Mesías príncipe. Y está diciendo específicamente que iba a ser muerto y exhibido en la plaza. Y ahí estaba hablando del Señor Jesucristo. Y sabemos todos que el Señor Jesucristo ya vino. Pero Él, cuando viene, establece la iglesia. Ahí comienza la iglesia. Y acuérdate que el tiempo de la iglesia no está especificado entre las 70 semanas de Daniel. Hay un paréntesis, un periodo de tiempo que nosotros conocemos como la gracia o como el periodo de la iglesia. ¿Ok? Ahí no está diciendo, no la está mencionando la iglesia. Hay un paréntesis, como que se ha detenido el tiempo profético hasta ahí, para dar oportunidad a que la iglesia entre al reino de los cielos, a que sus hijos entren al reino de los cielos. Entonces, Dios detiene ahí la semana 69, y entonces está por cumplirse la última semana, que es la semana 70. Entonces, muy fácil de poder entender la palabra de Dios, y como lo está diciendo en Daniel 9:24. El libro de Apocalipsis nos dice muy claro cuándo comienza o cuándo ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas. Ahí, si nos damos cuenta, de cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo, lo cual es antes del periodo de la tribulación, como lo dice en Apocalipsis 6, del 1 al 19, esa escritura la puedes leer con tranquilidad. Te vas a dar cuenta que ahí ya está mencionando la tribulación o la gran tribulación. En la secuencia de eventos, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es antes de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Muy importante. ¿Ok? Ahora, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros capítulos de Apocalipsis. Más de 20 veces. Pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la gran tribulación que se encuentra entre Apocalipsis 4.1 y Apocalipsis 19.1. No es mencionada. Lee con calma sobre estas escrituras y te vas a dar cuenta. Acuérdate que la escritura está en este tiempo, hablando del libro de Apocalipsis, está escrito de una manera secuencial, en orden. ¿Cómo van a suceder cada caso o cada suceso que la Biblia está diciendo, que la palabra de Dios está diciendo? Entonces, si te das cuenta, no es mencionada la iglesia entre estos versículos de la Biblia. El periodo de la gran tribulación también en la Biblia es llamado el día de ira. No hay que confundir los sucesos. En la palabra de Dios es bien clara. Separa los sucesos. Hay que entender esto. Separa los sucesos. Entonces, no nos confundamos en cuanto a mezclar una escritura que tiene que ver con la gran tribulación o con otros sucesos de la Biblia, con lo que nosotros estamos pasando, como mucha gente lo hace, y por eso hay esa confusión doctrinal. La palabra de Dios es clara, ella es su propio intérprete. Sofonías 1.15 dice: día de ira aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ahí está muy claro mencionándose ese día que se está refiriendo al tiempo de la gran tribulación. No se está refiriendo, ahí se está refiriendo específicamente al tiempo de la gran tribulación. Por eso tenemos que leer con cuidado la escritura. No es mencionada la iglesia, pero la Biblia dice que Dios no nos ha puesto, y cuando está diciendo no nos ha puesto, se está refiriendo a la iglesia para ira. Pablo lo habla bien claramente. Y Pablo está hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Y está hablando sobre este día, sobre ese tiempo de ira. Pero ahí lo está diciendo específicamente, que la iglesia no ha sido puesto para ello. Y leamos el versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto... Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El periodo de salvación para todo aquel que quiera creer es el tiempo de la gracia. El tiempo que el Señor Jesucristo vino a este mundo a establecer la salvación por medio de ese sacrificio que Él hizo en el Calvario. Y que derramó su sangre, y que lo más maravilloso de esto fue que no nomás se pagó el sacrificio, sino que resucitó al tercer día para darnos esa bendición y para que logremos nosotros entrar al reino de los cielos. Es lo más hermoso que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros, darnos con tanto amor su vida y para rescatarnos, dice la palabra de Dios, para rescatar nuestra alma, nuestra vida de esa condenación eterna. Y no nomás eso, sino para rescatar a la iglesia de ese gran tiempo de la gran tribulación. Lo está diciendo muy claramente este versículo. Dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que la salvación ahorita es por gracia, pero en el tiempo que se acaba el periodo de la gracia, ahorita tú puedes arrodillarte delante del Señor y pedir perdón, y el perdón lo recibes gratis. Ahorita puedes tú pedirles al Señor que entre a tu corazón, y va a entrar. Espíritu Santo, ven y entra en mí y te va a sellar.
dice la palabra de Dios, pero el tiempo de la gracia va a cambiar y va a cambiar al tiempo de la gran tribulación. Y en el tiempo de la gran tribulación dice la palabra, y Mateo lo está diciendo muy claro en el capítulo 24, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya no va a ser porque tú confieses a Cristo, ya no va a ser porque tú le pidas que entre en tu corazón, va a ser hasta que tú perseveres hasta el fin. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no sean en el tiempo de la gran tribulación, no se dejen marcar por el sello de la bestia, van a ser muertos y los van a matar y los van a decapitar, dice la palabra de Dios, y dice que van a ser decapitados por causa del testimonio de Cristo. Entonces, ahora la salvación va a ser el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si tú yo te quiero decir, si tú no aceptas al Señor en este tiempo, estás peligrando que te quedes con seguridad esa última semana, y entonces sí vas a pasar las consecuencias de haber rechazado a Cristo como tu Salvador personal. El periodo de la tribulación también es llamado en la Biblia, como te lo dije, un día de ira, y lo dice otra vez Sofonías capítulo 1, quiero leer otra vez el 15, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Lo está diciendo ahí, porque la Biblia así lo dice. La Biblia dice que Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Librará a la iglesia del periodo de la gran tribulación. Así lo está confirmando. Por eso lo dice allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahí está muy claro esos versículos. Yo no sé si no alcanzas a captar ese mensaje, y que claramente nos está diciendo que nos va a librar de ese día. Y cuando está hablando de ese día, se está refiriendo exactamente al tiempo de la gran tribulación, y que sabemos que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, y que muy claramente nos lo dice la palabra de Dios, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, que equivale a los 7 años, equivale a los 7 años que faltan para que se cumpla la última semana de Daniel, la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces muy claro lo está diciendo la Escritura, muy claro. Entonces entendamos con claridad y abramos nuestro corazón a la Escritura para entender, iglesia, que tú no vas a pasar por la gran tribulación, al menos que no tengas a Cristo en tu corazón, al menos que no tengas el Espíritu Santo. Algunos dicen, y hay mucha controversia en esto, porque algunos dicen, y lo quiero explicar de esta manera, algunos dicen que muchos en las iglesias se van a quedar. Y sí, muchos dentro de cristianos de las iglesias o gente de las iglesias se van a quedar. Y algunos dicen, ¿pero por qué se van a quedar? Bueno, algunos se van a quedar si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes el Espíritu Santo, si no has sido sellado por el Espíritu Santo en tu corazón, entonces te vas a quedar. Porque la única oportunidad que tú tienes para ser levantado en el arrebatamiento es que tengas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu conexión con el Padre. Entonces todos los que se han conectado en este periodo de tiempo, que se llama el tiempo de la gracia, van a ser levantados. Algunos dicen y aquellos que están pecando, aquellos que se dice que son salvos y que pecan, bueno, yo te voy a decir, si tú estás pecando, tú no tienes el Espíritu de Dios. Así de fácil. Ahora, hay dos cosas en cuanto a esto. Si tú pecas, porque ¿quién no peca? Dice la palabra de Dios que si dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso. Todos pecamos, de cualquier manera pecamos. ¿En qué sentido? Algunos pecan sin saber que están pecando, porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay pecados que no te das cuenta que tú los cometes, pero los estás cometiendo. Entonces, si tú dices que no tienes pecados, haces a Dios mentiroso. Pero dice, pero si tú tienes pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, si todos pecamos, no vamos a ser levantados por perfección, por ser perfectos. No vamos a ser arrebatados por perfección.
Vamos a ser arrebatados por si tenemos a Cristo en el corazón. Ahora, por lo menos, déjame decirte esto así. Si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo no te va a dejar pecar. ¿Ok? Y si te equivocas y pecas, cometes el error de pecar, déjame decirte, pues pide perdón y el Señor te va a perdonar. Ahora, pero si tú estás pecando por costumbre y estás pecando, estás reincidiendo en pecar, entonces tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Tú no estás sellado con el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo es redarguido por el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahí te está diciendo, no lo pongas triste, no lo contristes. ¿Y de qué manera lo vamos a contristar? Cuando estamos pecando y no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar de vida. Entonces, déjame decirte, el peligro aquí de aquellos que no son perdonados o que no han pedido perdón y no tienen a Cristo en su corazón, no tienen el Espíritu Santo, son los que se van a quedar. No le hace que estés adentro de una iglesia. Porque el que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, no peca. Se equivoca y cae tal vez, pero se levanta y sigue caminando. Dice la palabra, 7 veces caerá el justo y 7 veces se va a levantar. Eso está diciendo. Entonces, muy importante que entendamos que debemos de estar listos, preparados. Por eso el Señor nos dice que tenemos que velar, que no seamos como aquellas 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas, pero 5 habían perdido, ya no tenían el aceite, habían perdido. Y esta es una escritura que manejamos nosotros mucho en cuanto a esto, pero esto tiene una profundidad más tremenda, que en otra ocasión voy a tratar de enseñar. Pero esto tiene más que nada que ver con el pueblo de Israel. Pero eso no es el tema hoy. Pero quiero invitarte a que tú entiendas que tienes que estar preparado, vigilante, estar a cuentas con el Señor siempre. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Otra vez repito este versículo para que nos quede claro, porque Él ha prometido que su iglesia, los que somos parte de su iglesia, nos va a librar de esa ira. Es una promesa, y cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él prometió que iba a volver y Él lo va a cumplir, y hay que creer que va a volver. El periodo de la gran tribulación también es llamado el día del Señor. Sofonías capítulo 1, versículo 14 dice, cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Es más amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Ahí está diciendo cómo es llamado ese tiempo de la gran tribulación. Y se está refiriendo a cuando el Señor venga, porque y está hablando del tiempo de la gran tribulación específicamente. Entonces no confundamos una cosa con otra. No confundamos una cosa con otra. El Señor está prometiendo que nos va a librar de esa ira. Entonces hay que creer esa palabra. ¿Por qué tendremos que pasar? Entonces el Señor nos va a gratificar de no dejarnos pasar por esa gran tribulación. Lo que Israel va a pasar específicamente es la consecuencia de haber dado la espalda al Señor Jesucristo, de haber desobedecido. Es una consecuencia que va a pasar. Por eso el arcángel Gabriel se lo está diciendo muy claro a Daniel, que era sobre su pueblo, sobre su nación y sobre su ciudad santa, sobre la ciudad santa que es Jerusalén. Entonces no confundamos una cosa con otra. Acuérdate que somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y cuando está hablando ahí dice, el día del Señor, el periodo de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan los incrédulos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre ¿quiénes? Sobre los incrédulos, no sobre nosotros. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? Los incrédulos, no nosotros. Nosotros sí escaparemos porque nos va a llevar el Señor antes que eso. Esa es la promesa, mi hermano, y hay que creerlo. Hay que creerlo. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos ser rescatados.
levantados para que no pasemos esta gran tribulación o esta tribulación, que es una consecuencia que solo Israel tenía que pasar, y lógicamente la humanidad y también todos aquellos que en el tiempo de la gracia rechazaron a Cristo. Muchos se van a convertir en ese tiempo al Señor, pero acuérdate que ahí ya va a ser el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ahí está bien claro lo que te estoy explicando. Está bien claro. Entonces, cuando el mundo diga paz y seguridad, y eso ya lo estamos oyendo ahorita, el mundo lo que está buscando supuestamente es la paz mundial. Y sabemos que cuando empiece a mirarse esto, es que ya está cerca el Señor. Hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y eso ya lo estamos viendo. Ya ahorita las agendas de los presidentes de las potencias mundiales es su preocupación. Traer paz al mundo. Y sabemos que eso no va a suceder. Eso no va a suceder, ¿verdad? Pero va a ser una señal para saber que cuando empecemos a escuchar esto, y le estoy hablando a la iglesia, es que tenemos que saber que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia ya está cerca. ¿Ok? Entonces, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, también dice la palabra de Dios que nos alentemos unos a otros. Y esto ya es para la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y sabes qué significa esto? Que tenemos que recordarnos unos a otros, que tenemos que estar listos, vigilantes, para ese gran día que estamos esperando la iglesia. Recordarnos, traernos a memoria que hay muchas promesas que el Señor nos dio. Y esta promesa del arrebatamiento de la iglesia, el cual nos va a librar de esa ira venidera, hermanos, es una promesa que tenemos que estar recordando, y que esa promesa nos lleve a estar vigilantes, a estar listos, preparados para cuando el Señor venga, entonces nos vayamos con Él y estemos listos, porque tenemos el Espíritu Santo, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque nos ha lavado con la sangre de Cristo, porque hemos aceptado ese sacrificio en la cruz, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces entendamos que el tiempo está cerca y el Señor viene. Preparemos nuestro corazón. Y usted, mi hermano, quiero terminar aquí. Usted, mi hermano, quiero invitarlo a que, si usted no está viviendo una vida de acuerdo a como un hijo de Dios debe de vivir, yo le invito a que se ponga cuentas con el Señor. Que esté preparado, vigilante, para cuando venga ese gran día estemos listos para irnos con Él. Porque esta promesa se va a cumplir. Yo te lo digo con todo mi corazón, ponte a cuentas con el Señor. Y tú, persona que a lo mejor me estás escuchando y no eres parte de la iglesia de Cristo, ¿quién es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, son todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han abierto su corazón a Cristo y han aceptado a Cristo como su Salvador, y el Espíritu Santo los ha sellado. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, entonces a eso se le llama iglesia. Ahora pertenecen a la familia divina del Señor. Bueno, si tú no has hecho esa decisión de pertenecer a la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios, hoy te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que hagas esta oración conmigo, algo muy sencillo, pero que Dios toma en cuenta en lo espiritual, muy importante para la vida espiritual. Ángeles del cielo están esperando una decisión de un pecador que se arrepiente. En este momento te invito a que ores conmigo y de: Padre Celestial, en este momento te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis maldades y de mis pecados, y te acepto como mi Salvador personal. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mí y que tu Espíritu Santo me selle, Señor, y que me enseñes a vivir una vida diferente,
que me dé la fuerza para ser transformado, Señor, para que yo pueda dejar mi voluntad en tus manos y que yo sea transformado por el Espíritu Santo. Yo quiero pertenecer ahora, Señor, a la familia divina. En este momento quiero ser parte de la iglesia de Cristo y te doy gracias por la salvación que tú me das, Señor. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte, y si es la primera vez que lo hiciste, ahora tú eres un hijo de Dios. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que no. Así nos han hecho pensar. Todos somos creación de Dios, sí, pero solamente los que aceptan a Cristo como su Salvador, los que aceptan al Espíritu Santo, los que aceptan el sacrificio de Cristo, esos son los que son hijos de Dios. Porque dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, muy claro, léelo, te invito a que lo hagas. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice muy claro ahí, y yo te invito a que lo leas si tienes una Biblia, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Y a ti, mi hermano, ahora me dirijo a ti, si tú ya eres un hijo de Dios, ya aceptaste a Cristo, si tú tienes el Espíritu Santo, has sido sellado con el Espíritu Santo, pero estás viviendo una vida desordenada, no te estás sometiendo a tu pastor, no te estás sometiendo a sus autoridades espirituales, estás viviendo como tú quieres vivir, no estás viviendo de acuerdo a los principios que Dios nos muestra en su palabra. Yo te invito a ti que este es el momento que te arrepientas y que empieces ahora una vida diferente, que trates, que te esfuerces, que hagas tu parte para que el Espíritu Santo haga su parte. El Espíritu Santo va a hacer su parte en tu corazón cuando tú hagas tu parte. Yo te invito en este momento que seas diferente. Pídele perdón al Señor. Y dile, Señor, perdóname, quiero arrepentirme porque he estado viviendo una vida desordenada. Pero quiero que me ayudes, que me fortalezcas, Espíritu de Dios, porque quiero ser diferente. En este momento, Señor, muéstrame tu camino y quítame todo lo que estorba, Señor, para que yo sea realmente un cristiano modelo, para ser ejemplo a los demás. Y perdóname porque he fallado. En Cristo Jesús. Amén. Te felicito, mi hermano, si en este momento hiciste esa oración, también a ti te lo digo. Y nomás te quiero animar a que sigas adelante. Y a todos los que nos están escuchando, invitarlos para el día domingo a las 10 de la mañana, domingo a las 10 de la mañana, te conectes a la página y que puedas también escuchar el servicio que vamos a tener ese domingo. Y acuérdate que el próximo miércoles a las 7 te invitamos a que te conectes para seguir con la secuencia de los estudios que estamos llevando. Estamos tratando de exponer la palabra lo mejor que se pueda y espero que abras tu corazón a ella. Te invitamos. Dios te bendiga y nos despedimos en este momento. Dios te bendiga y hasta pronto.